Dice así la palabra del Señor. De allí partió Abraham a la tierra de Negev y acampó entre Cades y Chur y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara su mujer: es mi hermana. Y Abimelec, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelec en sueños de noche y le dijo: he aquí muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelec no se había llegado a ella y dijo: Señor, ¿matarás también al inocente? No me dijo él: mi hermana es. Y ella también dijo: ¿es mi hermano? Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sueños: yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Ahora pues, devuelve la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti, y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Entonces Abimelec se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos y dijo todas estas palabras en los oídos de ellos, y temieron los hombres en gran manera. Después llamó Abimelec a Abraham y le dijo: ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti, que has atraído sobre mí, sobre mi reino, tan grande pecado? Lo que no debiste hacer has hecho conmigo. Dijo también Abimelec a Abraham: ¿qué pensabas para que hicieses esto? Y Abraham respondió: porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. Y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije: esta es la merced que tú harás conmigo, que en todos los lugares a donde lleguemos digas de mí: mi hermano es. Entonces Abimelec tomó ovejas y vacas y siervos y siervas y se lo dio a Abraham y le devolvió a Sara su mujer. Y dijo Abimelec: he aquí mi tierra está delante de ti, habita donde bien te parezca. Y a Sara dijo: he aquí he dado 1000 monedas de plata a tu hermano. Mira que él te es como un velo para los ojos de todos los que están contigo, y para con todos así fue vindicada. Entonces Abraham oró a Dios, y Dios sanó a Abimelec y a su mujer y a sus siervas, y tuvieron hijos, porque Jehová había cerrado completamente la matriz de la casa de Abimelec a causa de Sara, mujer de Abraham. Vamos a orar. Señor, en esta mañana, tu palabra, que es espíritu y es vida, poderosa, viva y eficaz, Señor, es el instrumento por medio de tu espíritu, Señor, que tú vas a usar, Señor, para hablar a nuestros corazones. Estamos expectantes de la obra tuya, Señor. Más allá de las limitaciones del predicador, tu obra, Señor, de manera poderosa, con una multiforme gracia, Señor, que supera lo que como seres humanos planificamos hacer cuando exponemos la palabra. Señor, tú obras, Señor, sin duda de manera mucho más sabia que lo que todos los hombres juntos podemos hacer. Señor, tú eres fiel a ti mismo, tú eres fiel a tu palabra, y por eso ruego, Señor, que una vez más, por misericordia, hables y transformes nuestras vidas. Te alabamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria al Señor. Quiero introducir el sermón con un ejemplo que creo que será útil para mostrar este proceso que Dios hace con nosotros. Estuve viendo unos videos de entrenamiento de caballos. A quienes les gustan los caballos, aquí Fernando saltaría de júbilo. Pero yo creo que él nos podría dar una clase al respecto. Pero lo que yo logré aprender viendo videos en la base de información más rica del mercado, que es YouTube, cómo se entrena un caballo, y vi cómo el entrenador, por supuesto,
mantiene una relación de confianza, de aprecio, de cariño y de ejercicios con el caballo, y lo amarraba con una cuerda y empezaba a hacerlo circular en un recinto cerrado, y que mientras él iba agarrando confianza, después en algún minuto, después de bastante tiempo, le puso una pequeña baranda, ¿cierto? Una madera en unos tambores, y el caballo saltó. Después de un proceso volvió a saltar, y cada vez que saltaba lo hacía con mayor fluidez. Luego fue poniendo un poquito más alto, niveles un poco más altos, pero hubo un minuto donde el caballo se retrajo, no se atrevió a saltar. Y el entrenador decía que él no sacaba mucho en ese minuto de forzarlo, porque no iba a reaccionar. El caballo se retrajo y no quería. Entonces él empezó a hacer cariño y lo volvió a volver a tener confianza, y después de un tiempo lo volvió a enfrentar a la misma barrera. Y esa vez saltó. Y así. Y él explicaba de manera muy simple que es un proceso de aprendizaje hasta que cada vez la barrera era más alta. Probablemente eso yo lo estoy simplificando mucho, pero para mí es muy útil para entender lo que nosotros estamos viendo a través de este proceso en la vida de Abraham. Porque las pruebas que Dios fue poniendo en la vida de Abraham fueron, por supuesto, cada vez más altas. Pero también nos vamos a dar cuenta, y es lo que observamos directamente en este capítulo, es que Dios lo vuelve a enfrentar a la misma prueba que no había pasado tiempo atrás. Porque Dios no va a evitarnos pasar las barreras que Él quiere que pasemos, sino que si no las hemos pasado, Dios nos va a dar un tiempo, nos va a volver a preparar, va a volver a buscar nuestro corazón y nos va a volver a enfrentar a las mismas cosas, hasta que pasemos la prueba. Porque Dios quiere formar en nosotros carácter cristiano. Y vas a vivir, y yo voy a vivir una y otra vez las mismas pruebas hasta que pasemos las cosas que Él quiere que pasemos. Porque Dios es un Dios que es tan compasivo con nosotros, tan misericordioso con nosotros, que no nos va a dejar tal como estamos. Él quiere que nos parezcamos cada día más a Cristo. Por supuesto, la perfección en este mundo no es posible para nosotros, pero Él apunta, y que tengamos la meta, que cada día más nos parezcamos al Señor, nuestro Salvador, Jesucristo. Y con eso en mente, vamos a ir y estudiar lo que acabamos de leer, y espero que usted esté leyendo, ¿no? Yo estoy confiado. Yo tengo una confianza tan profunda que usted en la semana está estudiando, leyendo Génesis varias veces, y está haciendo esa interpretación y orando al Señor, y aquí usted llega solamente a los pequeños adicionales que el sermón por este pastor pecaminoso también le puede traer a su vida, y que usted profundamente está teniendo comunión con Dios. Esa es mi confianza. Soy un hombre de fe, llamando las cosas que no son como si fueran. Pero bueno, con eso en mente, vamos a ir a estudiar, vamos a tratar de profundizar este texto en 3 puntos. ¿Y por qué 3 puntos? Porque creo que es más didáctico, es mejor para poder desenvolver las ideas. Entonces, el primero de los puntos que vamos a estudiar, lo puse así: antiguas pruebas sobre antiguas debilidades. Otra vez volvemos a las mismas pruebas sobre las mismas debilidades que teníamos antes. Segundo punto, antiguas debilidades van a ser también nuevas oportunidades para poder pasar. Y el tercer punto, la gracia y el amor de Dios en esas debilidades. Porque vamos a darnos cuenta que Dios sigue siendo misericordioso y gracioso con nosotros en nuestras debilidades, porque todos las tenemos. Entonces vamos al primero: antiguas pruebas sobre antiguas debilidades. Vimos recién, y lo dije en la introducción, que Abraham es puesto de nuevo en el punto de partida. Estaba jugando en su vida, le salió el dado, cayó en la casilla, vuelva a la partida. Y en ese contexto nos damos cuenta que es exactamente el mismo tipo de situación que él vivió en Génesis 12. El segundo sermón que predicamos se trató de eso. El hombre estaba en la región de Canaán y Dios vuelve a enfrentarlo a este proceso. Recuerdan que él había migrado a la tierra de Egipto porque no confiaba en Dios, porque había hambre en la tierra. En el capítulo 12 se nos narra eso. Y cuando él está llegando a la tierra de Egipto y viene el rey de Egipto, él le dice a su esposa que se haga pasar por su hermana, porque él tenía temores.
Él tenía básicamente dos temores: que Dios lo pudiera o no salvar de una circunstancia difícil, y el segundo, que alguien se quedara con su mujer, porque era bonita. Hay algunos hombres, cierto, que tienen esos problemas, ¿no? Yo tengo ese problema. Sí, mi esposa es bonita. Entonces, Abraham tenía ese temor que vuelve a ser enfrentado por Dios. Dios vuelve a ponerlo en la misma circunstancia. ¿Qué vemos? Volvamos al texto, verso 1 y verso 2. Dice: de allí partió Abraham a la tierra de Negev y acampó en Cades y Chur y habitó como forastero en Gerar. Y Abraham dijo a Sara su mujer: es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Abraham cayó nuevamente en la misma trampa. La misma trampa. Sigue siendo el mismo problema, y eso también se vio reflejado en Génesis 16, cuando su esposa le dijo que necesitaba un hijo, que quería un hijo, le insistió, y él cedió a la tentación que vino a través de su esposa, y él justamente cedió, y ya sabemos la historia, ¿no? Los tremendos problemas que acarreó por haber tenido un hijo con la concubina, Agar. Y eso trajo gran problema a su vida y a toda su descendencia. Entonces, hermanos, tenemos que reconocer que Abraham tenía estas luchas internas. Y no es distinto a las luchas que tenemos nosotros. No es diferente. Esa pregunta que siempre viene a nuestro corazón cuando nos enfrentamos a pruebas o tentaciones: ¿Dios podrá cumplir las promesas que Él hizo? ¿Dios cumplirá lo que me promete en estos momentos de difícil decisión, de enfrentarme? Nos damos cuenta que en esta etapa de la historia donde Abraham está viviendo, vimos la semana pasada la vida de Lot, ¿recuerdan? Él también estaba siendo enfrentado, pero él se comprometió, él cedió, se habitó con los hombres de la tierra, de la zona de Sodoma y Gomorra, y Abraham estaba viviendo como un forastero. En ese sentido, Abraham estaba bien. Él no se estaba arraigando a la tierra, no estaba buscando un lugar que a él le acomodara, pero él tenía debilidades igual, como las que acabo de describir. Dice el verso 1: y habitó como forastero en Gerar. Él no había olvidado, y eso es bueno en el caso de Abraham, de que él es un forastero, porque somos peregrinos sobre la tierra. Nosotros somos peregrinos. Abraham tenía esa visión clara. Él no se arraigó en el lugar, pero él tenía otros problemas. ¿Qué pasa con Abraham en momentos de incertidumbre? En momentos de cambio, porque él se andaba moviendo. Y aquí quiero alertar algo que yo creo que en su propia experiencia usted lo ha vivido. Cuando hay muchos cambios en la vida, generalmente vamos a ser probados y tentados a dudar de lo que Dios puede hacer. Cuando tenemos muchos cambios y hay mucha inestabilidad en las decisiones que estamos tomando, en las cosas que están pasando, vamos a ser probados en que si Dios va a ser capaz de mantenerme en pie en estos momentos tan cambiantes. Es un desafío. Y Abraham estaba en tiempos de cambio permanente. Él se movía. Recuerde que en este contexto él se está desplazando de un lugar a otro en la tierra. Quiero también decir, y es quizás singular, que él se movió, si usted mira en el mapa, nuevamente hacia el sur y hacia el oeste. Generalmente esa zona es la periferia de la tierra que Dios le dijo que habitara. Y tradicionalmente en el Antiguo Testamento usted va a ver que cada vez que los patriarcas, las personas de Dios, se acercaban a las zonas que estaban fuera de lo que Dios le dijo que estuviera, comenzaban problemas. Habían problemas, porque Dios tiene un ámbito donde Él quiere que nos movamos. Aquí está reflejado de manera geográfica, pero tiene que ver con los mandamientos de Dios. No es la tierra en sí, es lo que Dios dijo donde nosotros teníamos que habitar. Un ejemplo práctico es cuando Dios le dice a los hijos que obedezcan a sus padres, para que seas bendecido, ¿cierto? Y te vaya bien en la tierra y seas de larga vida. Cuando los hijos son desobedientes a los padres, ¿qué les va a pasar? Ellos se salen del área, digamos, de protección que Dios dice, y van a comenzar a vivir consecuencias aunque sus padres quisieran que no los vivieran. Aquí pasa lo mismo. Él comienza a desplazarse geográficamente y llega a una zona, cuando usted mira el mapa, que está otra vez limitando con la zona donde Lot vivió. Y eso quiero notarlo, aunque la Biblia no describe mayores consecuencias en este ámbito. Es muy recurrente en el Antiguo Testamento cuando nosotros estamos jugando en los límites del ámbito donde Dios nos dice que tenemos que movernos.
¿Qué pasaba en Abraham? Él era un hombre como nosotros, un hombre que ya frente a ciertas circunstancias había desarrollado una estrategia para salir del problema. ¿Qué hacía él? Mentía. Él mentía. Él inmediatamente, cuando su vida estaba en riesgo o alguien podía quedarse con su esposa, ¿qué hacía él? Mentía. Y le dijo a su esposa, verso 13, vamos al verso 13 por favor. Y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije, esta es la merced que tú harás conmigo, que en todos los lugares donde lleguemos digas de mí, mi hermano es. Él ya venía predispuesto. Si pasa esto, di esto. Dilo de inmediatamente. Yo quiero hacer una pregunta. ¿No debiera ser a esta altura Abraham ya más maduro? Después de todo lo que ha visto, después de todas las salvajes que Dios hizo, ver cómo mandó fuego del cielo, quemó Sodoma y Gomorra, sacó a su Lot, etcétera, 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 ¿no debiera ser ya más maduro? Y es lo mismo nosotros, ¿no? Después de haber visto tanto a Dios obrar en nosotros, de haber visto tantos milagros, de haber escuchado chorrocientos sermones, ¿no debiéramos ya ser más maduros? Entonces, si usted pregunta si Abraham debiera ser más maduro, Abraham, si estuviera aquí, nos debiera decir, ¿y Bosnia? ¿Y Twitter? ¿Sí o no? Porque es para todos nosotros, hermanos, amados. Ese es el problema que generalmente tenemos todos los creyentes, porque nosotros no tenemos un conflicto con las doctrinas fundamentales y que claro, que estamos aquí, creemos que Cristo murió, resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Todas esas doctrinas fundamentales que nos definen como cristianos evangélicos, para nosotros no es un problema. Si viene alguien aquí, no, Jesús no es Dios, nosotros le daríamos una cátedra, algunos de ustedes sacarían documentos y darían toda una clase de cristología. Pero ese no es el problema nuestro, mayor. El mayor problema nuestro tiene que ver con lo cotidiano. ¿Cómo enfrentamos la vida todos los días? Por eso digo, podemos creer grandes doctrinas, grandes cosas. Hicimos los 5 discipulados, ya eres miembro de la iglesia. Pero ¿qué pasa el lunes por la mañana? Cuando tienes que enfrentar justamente cosas que esperas que pasen y no pasan. ¿Qué pasa en esos momentos cuando la obediencia se hace difícil? Cuando la fidelidad de Dios parece que no está tan encarnada, no la percibo tan clara. ¿Qué pasa el lunes? El domingo saliste inyectado con fuego de Dios del culto y Dios te habló. ¿Y el lunes en la mañana? ¿Qué pasa? Esos textos que aprendiste y que te sabes de memoria como que pierden fuerza. ¿O me pasa a mí nomás eso? ¿Qué pasa cuando el domingo escuchaste que no te debes unir a yugo desigual, pero el lunes esa persona te llama? Y tú sabes que no tienes que hacerlo. Lo sabes. Pero esa persona te llama. Y sigues pecando igual. ¿Qué pasa cuando sabes el domingo que estás pecando en un área, por ejemplo, el área financiera, que sabes lo que dice el Señor respecto de eso, pero el lunes te enfrentas a la tentación de usar ese dinero para otra cosa? ¿Qué pasa cuando Dios te convenció con claridad el domingo de abandonar un pecado oculto que tienes y al día siguiente te enfrentas con la más grande tentación en esa misma área? ¿Qué pasa cuando sabes por revelación o por un sermón o por un hermano, el domingo te exhortó y tú sabes que tienes que obrar éticamente en el trabajo, lo sabes, pero el lunes eres probado con el riesgo de perder ese trabajo? ¿Qué pasa cuando sabes claramente en tu corazón que debes pagar los impuestos, pero el lunes cuando sacas la cuenta es mucha plata? ¿Le ha pasado alguna vez eso los lunes? Porque los super lunes están. Los super lunes están llenos de ofertas de abandonar tu confianza en la fidelidad y ceder en las pruebas. Todos los lunes por la mañana,
si es que no sales de aquí y empiezan las ofertas. Hermanos, son antiguas pruebas para antiguas debilidades. Mientras no trates aquellas debilidades, las pruebas continuarán. Por eso es tan relevante entender los propósitos divinos de Dios y seguir sus caminos para genuina transformación. La tentación, hermanos, en todos estos casos siempre es pensar por ti mismo de manera independiente. De manera independiente, en lugar de confiar en Dios. Me ha tocado ver, por ejemplo, de cerca, hermanas que alguna vez esperaban casarse con un hombre cristiano y pasaban los años y el tren sonaba y la locomotora que se va. Y dudaron y vacilaron y lloraron y cayeron y se pararon hasta que Dios cumplió. Pero algunos no esperan y se meten en relaciones con no creyentes, pecando directamente contra el Señor. Porque esto no se trata si tu padre o tu madre te deja. Es si Dios dice que sí o no. Y eso es relevante para la vida del cristiano. Porque la tentación en este tipo de situaciones es pensar que podemos pensar y decidir por nosotros mismos. Es muy fácil hermanos, agregar a nuestros propios esfuerzos de salir de los problemas, ¿cierto?, a los que Dios va a hacer. Es como que vamos a ayudar a Dios. Dios, por ejemplo, quiere proveer a alguien para tu vida. No, pero es que yo lo voy a buscar primero. Yo voy a hacerlo. Y luego, después que aparece, lo toma, después dice, no, es que fue mi confianza en Dios. Dios proveyó. No, y vestimos y santificamos nuestras ideas, decisiones personales, en vez de verdad creer en que Dios puede resolver los problemas. Ese era el problema de Abraham una y otra vez. Se le ocurrieron sus propias soluciones creativas al problema. Él tenía sus soluciones en lugar de confiar en el Señor. El Señor está hablando, creo, ¿no? Dios habla en su palabra. Y este tipo de comportamientos, hermanos, es antiguo. Ese tipo de comportamientos, ese tipo de pruebas son antiguas, nos siguen pasando y nos seguirán pasando hasta que cedamos en nuestro corazón frente a la verdad de Dios. Démonos cuenta que hay una diferencia así en este caso respecto de Génesis 12. Notemos aquí que en Génesis 6, Sara fue la que llevó a Abraham a la tentación, ¿se acuerdan? Que ella fue la que le insistió a su esposo. Ella fue el camino, el vehículo a la incredulidad. Pero en este caso es todo al revés. Ahora es Él. Él cede a la tentación. Y se vuelve a repetir la misma figura, para que estemos atentos, que muchas de nuestras tentaciones vienen de personas cercanas. No necesariamente aparecer el diablo así. Y bueno, de repente como despertaste en la mañana, pero puede aparecer el diablo y va a hacer ¡wow! y peca. No, a veces la gente que tengo al lado. Mi hija, mi hijo, mi esposa, mi esposo. Yo mismo puedo ser un instrumento para hacer deslizar las convicciones que deben de estar claras. Autorizando, motivando, abriendo abanicos de oportunidades, en vez de buscar en las Escrituras qué dice Dios y enseñar lo que Dios dice. Por lo tanto, hermanos, fíjense, el verso 13, esta es la merced que tú harás conmigo, le dice a su esposa, que en todos los lugares a donde lleguemos. Cuando dice, esta es la merced, o sea, este es el favor que quiero que me hagas. Claro, es como un chantaje. Es como un chantaje. Es como si alguien le dice, si tú me amas vas a hacer eso por mí. Los novios, los pololos, la prueba de amor. ¿Han escuchado ese tipo de cosas por ahí? Dame la prueba de amor. ¡Ay, pamplinas! ¡Qué tontera! Solo autosatisfacción. Y en este caso Abraham viene y le dice, hazme este favor. Donde estemos por ahí, tú dices que eres mi hermana. ¿Por qué? Porque él teme. Él no cree profundamente hasta este momento en su corazón que Dios puede salvarlo de una circunstancia.
Él no cree que Dios puede guardarlo a él y a su esposa. No cree hasta este minuto. Y Dios quiere hacer de él un hombre de fe, como Dios quiere hacer de nosotros, hombres y mujeres de fe. La verdad entonces, hermanos, que es complejo cuando somos padres, cuando estamos en una familia, cuando estamos en una iglesia. Esto es complejo y se hace complejo en la dinámica de las relaciones, porque cuando nosotros somos personas de influencia, cuando una madre es influencia para su hijo, cuando un padre es influencia para sus hijos, lo que tú hagas, cedas, abras espacio, le estás diciendo a las personas que tienes al lado cuál es la verdad por sobre la de Dios. Y tú y yo nos hacemos Dios por sobre lo que Dios dice. Es impresionante, porque somos personas de influencia. Cuando la Biblia dice, y un cónyuge quiere ser bíblico y le dice a su hija, a su hijo, mira hijo, las cosas se hacen así, ¿sabes por qué Dios dice? Y el otro viene por detrás y dice, no hijo, mira, si no es tanto, no, tranquilo, Dios sabe. Eso es peligrosísimo, porque ellos comienzan a entender que la palabra de Dios es relativa y no absoluta, como lo es. Por eso es importante, y yo creo que tenemos que preguntarnos, ¿cuál es el nivel hoy día que nosotros tenemos de influencia? Abraham era un hombre de influencia. Dios lo escogió para que en él fueran benditas todas las naciones de la tierra. A ustedes Dios lo escogió para que su familia fuera bendita. Por lo tanto, sus decisiones, sus actos, sus palabras son de influencia sobre su vida, su familia, sus hijos, sus nietos, como la mía. Somos personas de influencia en este mundo. Somos sal y somos luz del mundo. Por tanto, si la sal no sala, no sirve, hermanos, para el propósito, ni la luz tampoco, no se esconde. Y a veces con nuestros comportamientos estamos generando ese tipo de cosas. ¿Eres tú, y pregunto, hermano, hermana, a alguien que guía a los demás hacia Dios? ¿Eres un referente para alguien hoy? Probablemente sí. Tu hijo te está mirando, tu hija te está mirando todo el tiempo. ¿Eres una influencia positiva en tus amigos, en el lugar donde trabajas o en un grupo, incluso ministerial? ¿Eres un líder espiritual o una piedra de tropiezo? Son preguntas que tenemos que respondernos. Y Abraham estaba en ese minuto siendo probado, pero al mismo tiempo siendo influencia. Piensen, no solo para su esposa, también para Abimelec, que no era creyente, que tenía ahí, ¿no?, esa mezcla pagana. Entonces, tenemos la responsabilidad como amigos, cónyuges, padres y miembros de la iglesia de ver, hermanos, que nuestra presencia puede acercar las personas a Dios o alejarlos. Y hay un tremendo desafío, y nuevamente darnos cuenta que Dios está hablando a través de nosotros. Hay personas en este mundo, como han dicho algunos predicadores, no es una frase mía, han dicho, hay personas en este mundo que la única Biblia que van a leer eres tú. La única Biblia que van a leer, tu vida. Pues eso hay un gran desafío. ¿Y cuál es la influencia entonces con no creyentes? En el caso de Abraham, él tenía la oportunidad de hacer impacto en la vida de todas las personas que él conoció. Si usted recuerda, Génesis 12:3 dice así: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Tremendo trato de Dios con él, tremendo trato. Pero dice, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. ¡Qué tremendo! Pero ¿qué pasaba con él? Él se acercaba a la gente y él pensaba lo peor de los demás, al tiro. No, fíjense, aquí dice el texto en el verso 11, capítulo 20, que Abraham respondió y dijo, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar. Aquí están todos mal, todos pecadores. Los etiquetó. Son todos malos aquí, todos malos. Entonces, si son todos malos, tú di que es mi hermana. Él pensaba lo peor de los demás
y respondió con esa idea de autoprotegerse rápidamente. Eso es lo que el texto nos muestra. Por lo tanto, el error básico, y vuelvo a repetir, que Abraham tenía, es que él erraba en el pensamiento de quién es Dios y se estaba diciendo cosas erradas a sí mismo. Vean el texto, verso 11. Y Abraham respondió, porque dije para mí, es como decir, me dije a mí mismo, oye mismo, y empezó a hablar con él. Simpático, ¿no? Aquí el problema no es que está hablando solo, ¿no? Este tipo se chaló, está hablando solo con él. No, no es el problema de hablar con uno. De hecho, es bueno hablarse uno mismo y repetirse las cosas, lo que Dios dice, y hablar la palabra, y recitar la palabra, y aprendernos la palabra, y volvernos a repetir lo que Dios dice una y otra vez. Es muy bueno. No es un problema hablar solo. El problema es que hablamos. Él, en vez de haber dicho lo que dijo, y decir que todos son malos y que mejor miente para que no nos muramos, y no me maten a mí y se queden contigo, en vez de decir eso, él debiera haber dicho cosas como esta. Dios me ha prometido un hijo a través de Sara. Aunque estas personas puedan ser impías, Dios con todo puede protegerme. Y si no, ¿qué es más importante que la obediencia al Dios de los cielos? ¿Podría haber dicho eso? Pero claro. En vez de decir, aquí está todo peligroso esta cuestión, mintamos mejor para que salvemos de este problemita. En otras palabras, hermanos, él tendría que recordar en su mente las promesas de Dios. Él es como nosotros, cuando estamos entre las promesas y la realidad de todas las cosas, como esta serie hemos titulado. Entonces, vimos cosas como estas en los capítulos anteriores. Las hijas de Lot, ¿se acuerdan? Que embriagaron a su padre porque ellas creían que ya tenían que perpetuar la raza, porque si no, no iban a haber oportunidades de tener hijos y había que engendrar un hijo. Y yo he escuchado a veces a mujeres, no, yo antes de morirme, no sé, tengo que tener un hijo, o sea, a cualquier costo. Qué diferentes de ellas. A veces podemos querer tanto algunas cosas que somos capaces de renunciar a la obediencia a nuestro Dios. La obediencia al Señor. En este caso, la seguridad de preservar su propia vida, en el caso de Abraham, se convirtió en su ídolo. Preservar su vida. No tenemos a veces ídolos similares nosotros en nuestro corazón, de distinto tipo. Por ejemplo, voy a poner algunos ejemplos. Gracias a Dios que en esta iglesia estas cosas no pasan. Quizás el ídolo del control. Y esa persona se dice a sí mismo, esa persona que tiene el ídolo del control, que nada se le escape, esa persona se dice, Señor, yo confío en ti en todo momento, pero necesito que me digas qué va a pasar. Muéstrame una señal. Bueno, o confía o no. O quizás tiene el ídolo de la comodidad. Señor, donde tú quieras que yo vaya, voy a ir, Señor, pero no bajo ciertas condiciones. Que no me falte esto, que no me falte esto, que no me falte esto. O quizás el ídolo de la imagen. Señor, yo quiero testificar de ti, quiero hablar de tus grandezas, pero quiero hacerlo sin que nadie piense que soy un idiota. Entonces me voy a entrenar primero, voy a estudiar y de ahí voy a ir a hablar. Y fíjense, en estos y muchísimos ejemplos que probablemente se nos pueden ocurrir, siempre hay algo más importante que obedecer a Dios. Siempre hay algo que es más valioso en nuestro corazón que obedecer directamente lo que Dios dice. Cuando hay algo que nos impide obedecer directamente a lo que Dios dice, aquello es un ídolo en nuestro corazón. Dios nos hace reflexionar que cuando hay antiguas pruebas es porque todavía tenemos antiguas debilidades. Pero a pesar de eso, hermanos, gracias por Cristo, ¿no? Porque cada antigua debilidad, porque Dios está obrando en nosotros, Dios nos enseña con su palabra, Dios habla por su Espíritu en nuestro corazón, es una nueva oportunidad
para decirle al Señor, esta vez Dios, voy a decidir por lo que tú dices. Algo así como el caso de los amigos de Daniel, ¿no? Sadrach, Mesach y Abednego, los tres juntos, ¿cierto? En el exilio de Babilonia entraron a un horno caliente porque no quisieron ceder frente a la presión de las circunstancias. Nabucodonosor les estaba pidiendo que se humillaran frente a los ídolos, pero ellos no quisieron. Por favor, acompáñeme a Daniel capítulo 3. Quiero que miremos ese texto, versos 17 y 18. En este escenario donde había un horno incandescente y si tú no te arrodillas frente a la estatua, te metemos al horno, uno podría haber dicho, pero me inclino hace un poquito nomás, así, para que el tipo vea que me incliné y salvo. Alguien podría haber hecho, ¿cierto? O me inclino y después me arrepiento. Lo hago y después me arrepiento. Piensen, ellos estaban frente a la vida o la muerte. Y frente a esa circunstancia, esa persona podría haber dicho, ya, lo hago y después pido perdón. O me inclino un poquito nomás. Señor, me inclino, pero mi corazón no está inclinado. Ellos no. Dice el texto que respondieron, verso 17. He aquí nuestro Dios, ¿a quién servimos? ¿Qué dice? Puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Los tres amigos recordaron una de las cosas más profundas que deben estar en nuestro corazón, que Dios puede salvarnos de cualquier circunstancia. Dios puede resolver las profundas necesidades que tenemos, porque Dios puede. Cuando alguien, por ejemplo, cede y quiere tener una relación de pareja, esa persona comienza a ceder en lo profundo de su corazón, en que Dios puede suplir sus necesidades. Y se adelanta. Por eso es tan importante. Dios puede cerrar la boca de leones hambrientos, Dios puede transformar personas, incluso, hermanos, a pesar de que pudiéramos equivocarnos, hermanos, Dios puede volvernos hacia Él, porque Dios es misericordioso. Dios es misericordioso. Entonces, hermanos, acompáñenme por favor, quiero agregar un texto más, Mateo 26:39. Mateo 26:39. Donde vemos otro ejemplo, que frente a las circunstancias tenemos que elegir obedecer a Dios y no a lo que dicta el corazón. Jesús lo mostró, nuestro Señor. Mateo 26:39. Yendo un poco adelante, el Señor, antes de ir a la cruz, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Hermanos, en el caso de Abraham, no solo estaba dudando de que Dios pudiera protegerlo, incluso sucede muchas veces que las personas comenzamos a dudar en estas circunstancias de la bondad de Dios, Mire, cuando parte la narrativa esta en el Génesis 20, está hablando sobre lo que Abraham estaba haciendo, y en el verso 13 él dice, Dios me hizo salir errante de mi casa, hablando con Abimelech. ¿Se imagina él, creyente, testificándole a un no creyente? ¿Y cómo estás tú? No, yo aquí andaba, Dios me hizo salir a vagar por la vida, sin saber para dónde. ¿Qué testimonio es ese? En vez de decirle, no, el Señor me ha mandado claramente a avanzar, yo confío en las promesas del Señor, yo creo en la palabra del Señor, yo creo que Dios es bueno. Y él dijo, no, aquí ando. Dios me tiene aquí vagando por el mundo. ¿Se da cuenta? ¿Qué oportunidades más preciosas él estaba perdiendo? La estrategia más común, hermanos, eso sucede cuando la gente comienza a amargarse y después comienza a tomar malas decisiones.
porque empieza a desconfiar del poder de Dios y de la bondad de Dios, va a comenzar una y otra vez a tomar decisiones que van a dejar de ser ejemplo también para los no creyentes. Eso partió en Génesis. ¿Recuerdan cuando Dios hace dudar a Adán y a Eva? Así que Dios os ha dicho que no comáis de todo. No, dice, sabe Dios que el día que de él coman serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. ¿Saben cuál es el problema? Satanás le está diciendo, ¿saben cuál es el problema? Que Dios no es tan bueno como él dice. Les está ocultando cosas. No quiere darles todo lo mejor a ustedes. Y no es raro, ¿eh? Cuando yo he visto casos de personas que se meten en relaciones inapropiadas antes de tiempo o claramente fuera del orden de Dios, esas personas llegan a un punto en su corazón donde dicen, si Dios realmente me amara, Él resolvería este problema que tengo en mi corazón. Si Dios realmente me amara, Él me daría lo que yo quiero. Si Dios realmente me amara. Y comienzan los cuestionamientos. Y gentes incluso se alejan de Dios por conseguir lo que quieren, en los casos más extremos. Satanás es quien nos está tentando a dejar de creer en la bondad de Dios. Satanás te está tentando a que dejes de creer en que Dios es bueno y que Él sabe lo que es mejor para tu vida. Satanás te está tentando a que dejes de creer que Dios puede sacarte de la circunstancia en que estás. Por lo tanto, hermanos, el fracaso más grande nuestro como cristianos frente a estas tentaciones es dejar de creer entonces que Dios es bueno. ¿Y qué pasaba con Abraham, hermanos? ¿Qué pasaba con Abraham? Bueno, la respuesta es el Evangelio, porque Abraham falló otra vez. Abraham falló otra vez, pero Dios no falló. Y Dios no falla cuando Él escoge a sus hijos. Él no falla. Por eso la misericordia de Dios es tan grande con nosotros. O sea, ¿cuál entonces la respuesta cuando hemos vivido antiguas pruebas en antiguas debilidades y volvemos a caer? Es confiar en el Evangelio, es creer y poner los ojos en Jesús, en lo que Él ha hecho, en su bondad. Creer que Él puede, creer que Él es bueno. ¿Y cómo se hace eso? Confiar y poner los ojos en la cruz. Cuando cerramos nuestros ojos, miramos la cruz, vemos lo que en ese lugar se hizo, donde ese intercambio se produjo, donde debiera haber yo estar colgado, y Él fue colgado por mí. Cuando veo cómo Él fue molido, y yo tendría que ser molido, y Él fue molido por mí. Cuando recuerdo lo que significó su humillación por mí, cuando pongo mis ojos ahí, vuelvo a recordar que Dios es bueno. Porque Dios no es bueno porque me da un novio o no me da un novio, porque me da una casa o no me da una casa. Dios es bueno porque envió a Jesucristo a morir por mis pecados. Si esa fuera todo ejemplo de la bondad de Dios, sería más que suficiente para entender que Dios es bueno. Porque incluso las faltas y las necesidades que pudiera pasar en la vida no es nada de las consecuencias que yo debiera tener por mi pecado frente a un Dios santo. Volver a recordar esto, volver a recordar la obra de Cristo, llena el corazón de alegría, hermanos. Pablo cita en Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Él conecta la bondad de la cruz con la consecuencia lógica de que Dios pudiera ayudarnos en todo el resto de las cosas. ¿Cuál es el error nuestro? Que estamos cuestionando a veces a Dios en su bondad porque no nos da lo que nosotros apasionadamente perseguimos y no estamos valorando lo que Él ya nos ha dado en Cristo Jesús. Entonces, a pesar de las antiguas debilidades, hermanos, tenemos oportunidades nuevamente cada día de volver a amar a Dios y hacer su voluntad. Esa es la oportunidad de Abraham. Abraham, en vez de recibir un palo, recibió la gracia. Ese es el tercer punto que vemos aquí. Porque a pesar de que habían antiguas pruebas para antiguas debilidades, y en esas antiguas debilidades él tuvo oportunidades y volvió a fallar,
Dios mostró su gracia y su misericordia ante esas debilidades tan grandes que tenía Abraham. ¿Y saben qué cambió a Abraham? Ver la gracia otra vez en su vida. Vamos a ver en los próximos capítulos que Abraham comenzó a ser diferente. ¿Qué lo cambió? Las pruebas y la gracia. Las pruebas y la gracia. Las pruebas y la gracia. Y Dios es así con nosotros, ¿o no? A pesar de lo que hizo nuevamente Abraham, Dios continuó siendo amable, compasivo y misericordioso con él. No apareció un palo gigante del cielo y le dio un garrotazo y dijo, listo, ya, hasta aquí nomás llegamos. Se acabó contigo, voy a buscar a alguien que sea el que bendiga esta tierra. Te voy a cortar, se acabó contigo. Dios fue misericordioso, hermanos. No lo condenó por su pecado, hermanos, no lo condenó literalmente. Él estaba provocando a Dios. Y Dios no lo condenó, Dios fue misericordioso. Es más, Dios usó a Abimelech para mostrarle su propia debilidad a otra persona y él quedó expuesto, él quedó humillado, se mostró su pecado. Qué humillante tiene que haber sido para él. Pero al final, muchas veces, hermanos, es una bendición ser humillados, que se vea lo malo que somos, que se vea lo malo que somos. Porque Dios puede utilizar nuestros propios fracasos, hermanos, para traer bendición sobre nuestras vidas. Eso es lo que vemos aquí. Abraham se comportó de manera irresponsable, puso a Abimelech en riesgo de cometer algo gravísimo, iba a traer maldición sobre la vida de ellos, sobre su familia. Ven ustedes el último texto, que Dios había dejado estéril a todas las mujeres de la casa. ¿Por qué? Porque Abraham se podía meter Abimelech con Sara. Dios lo libró. Y aquí veo una de las cosas más impresionantes también de esta narrativa, en que Dios tuvo misericordia de Abimelech. Y dice el texto, verso 6, y le dijo Dios en sueños, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, o sea, como que él no se había dado cuenta. Y dice, y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. ¡Wow! ¡Qué misericordioso el Señor! ¿Quién le impidió pecar? Dios. Dios, de misericordia, hermanos. Muchas veces nosotros no pecamos más porque Dios nos frena. Dios nos frena. Qué grande es la misericordia de Dios. Y note cómo respondió Abraham. Abraham, con una simple oración, abrió los vientres de las esposas y las esclavas de Abimelech. Versos 17 y 18. Este sermón está poderoso. Yo aquí estaba en la gloria, ni sentí. Sí, qué emocionante. Por eso yo decía, oye, que están compenetrados en el texto. Están así, wow, todo. Versos 17 y 18. Entonces Abraham oró a Dios y sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas y tuvieron hijos, porque Jehová, hermanos, había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelech a causa de Sara, mujer de Abraham. Entonces, aquí quiero que note algo. Qué tremendo es que Abraham oró y mujeres se embarazaron y su esposa no. Todavía no. Tenía problemas, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que ella tenía problemas? Él estuvo ¿cuánto tiempo orando? Y no pasaba nada. Y aquí oró y pasó. Tanto tiempo orando. Es irónico, ¿no? Que Dios abrió el útero cerrado de esas mujeres. Y Dios podría haber hecho en su tiempo, ¿no? Lo mismo con Sara. Y no pasaba. ¿Qué aprendemos entonces para ir cerrando esta enseñanza? Que las oportunidades que tenemos todos los días frente a las pruebas, hermanos, y esas debilidades que tenemos nosotros, son una demostración del amor de Dios para nuestras vidas, para que podamos decidir por Él. Él ya decidió por ti. Él ya decidió por ti. Él ya te amó y te amará por siempre.
Lo que transforma el corazón no son las leyes, sino la gracia de Dios. Cuando tú sabes cuánto te amó Dios, aunque estés en una relación impropia, Dios te ama. Para que eso cambie tu corazón y lo ames más a Él que a otra persona. Si estás viendo cosas impropias, Dios te sigue amando. Para que aprendas en tu corazón y le ames a Él como Él te ama a ti. Por eso, hermanos, no se trata de hacer grandes cosas para Dios. Hay gente que trata de hacer muchas cosas para Dios. Y es necesario que hagamos buenas y grandes cosas para Dios. No estoy diciendo que no hagamos nada y estemos sentados como un montón de vegetales, ¿no? Pero si tu motivo es hacer cosas para Dios y te levantas todos los días tratando de hacer cosas para Dios, quiero que te des cuenta en este contexto que de todos estos sermones que hemos visto hasta ahora, que a Dios no le importaba tanto las grandes cosas que pudiera hacer Abraham para Dios, sino en esas pequeñas, pero al mismo tiempo grandes cosas que tenían que pasar en el corazón de Abraham. Porque Dios puede dar vuelta al mundo solamente tratando de hacer un cambio aquí. Y Dios puede quitarnos todo, si es necesario, solamente para generar ese cambio aquí. Vamos a ver a un Abraham distinto después, como también veremos nuestras vidas distintas. ¿Cuántos lo creen? ¿Qué tal si oramos al Señor? Vamos a alabar su nombre.